Buenas tardes. Ahora entramos entonces en la última clase correspondiente a la unidad 3, que es característica de los seres vivos. En esta oportunidad vamos a ver excitabilidad o irritabilidad, homeostasis y adaptación. La excitabilidad o irritabilidad es la capacidad que poseen los seres vivos de responder a una variedad de estímulos que provengan tanto del medio exterior como del interior. Todos los seres vivos por igual responden a estímulos, ¿sí? Desde una bacteria hasta los seres humanos respondemos a estímulos. Esas respuestas van a ser diferentes, lógicamente, si provienen de una bacteria o de un ser humano. Y la diferencia está básicamente en la cantidad de respuestas posibles y en la complejidad que tengan las mismas. La cantidad y complejidad de respuestas que puede emitir un ser vivo va a depender de los mecanismos y sistemas de coordinación orgánica que posee. En los seres vivos, esos mecanismos son dos. Uno, relacionado al sistema endocrino, que funciona mediante sustancias químicas llamadas hormonas, y otro es el sistema nervioso, que funciona mediante pequeñas señales de naturaleza electroquímica llamadas impulsos nerviosos. Las respuestas del sistema endocrino van a ser más lentas, pero de larga duración, mientras que las del sistema nervioso serán más rápidas y de corta duración. En la diapo vemos cómo la pupila se agranda o se achica dependiendo la intensidad de la luz. Así como dijimos en la anterior diapositiva cómo reaccionaba la pupila de un ojo frente a un estímulo como la luz, veíamos cómo se achicaba o cómo se agrandaba dependiendo de la intensidad de la luz. Podemos ver otros ejemplos relacionados a los estímulos, en este caso los tropismos, los cuales decimos que es una curvatura o un crecimiento en respuesta a un estímulo. Fíjense, en el caso de la planta, el estímulo sería la luz del sol, en cuyo caso lo llamamos fototropismo. En el caso de que el estímulo sea la fuerza de gravedad, que es la otra figura que vemos aquí, donde vemos cómo el tallo crece hacia arriba en contra de la fuerza de gravedad y la raíz hacia abajo en sentido de la gravedad. Por eso hablamos que estos estímulos pueden ser positivos o negativos dependiendo la dirección del estímulo, ¿sí? Y el otro ejemplo es el tigmotropismo, que tiene que ver con el estímulo del tacto. O sea, vemos cómo estos zarcillos de la vid se unen a ese soporte y le permiten adherirse allí. Y es importante saber que estos tropismos son irreversibles. Siguiendo con los ejemplos de responder frente a un estímulo, hablamos de las náuseas, que son movimientos irreversibles, pasajeros, que se producen en determinados órganos de un vegetal frente a un estímulo de carácter externo. Esos estímulos pueden estar relacionados a un cambio de turgencia, por ejemplo, que implica la entrada o salida de agua del vegetal. Es importante saber que este tipo de movimientos no están influidos por la dirección en la cual viene el estímulo, a diferencia de lo que vimos anteriormente con los tropismos. Bueno, y podemos ver algunos ejemplos de cómo se modifica la posición en esa planta cuando se la toca. En el caso de que un insecto en una planta carnívora, que se apoya el insecto, está abierta, y cuando el insecto se queda ahí, se cierra, ¿sí? Se apoya y se cierra. O como los pétalos de una flor se cierran de noche y se abren de día.
¿sí? Esos son los distintos estímulos en los cuales podemos ver concretamente ejemplos en este caso. Habíamos dicho en la primera diapositiva que la cantidad y complejidad de respuestas que puede emitir un ser vivo frente a un estímulo iba a depender de los mecanismos y sistemas de coordinación orgánica que posee, ¿sí? Uno de los sistemas de coordinación e interacción con el medio ambiente es el sistema nervioso, el cual está presente en los animales. Este sistema realiza 3 etapas de procesamiento y cada una de esas etapas es controlada por neuronas, las cuales están especializadas. En el primer caso, cuando hablamos de el primer componente de este procesamiento de la información, que es el receptor sensorial, en este caso intervienen neuronas de tipo sensitivas que actúan como receptores sensoriales, que lo que hacen es detectar un estímulo, esos estímulos pueden ser diversos: luz, calor, tacto, etc. O bien pueden detectar distintas condiciones internas en el organismo, como pueden ser la presión arterial, la cantidad de dióxido de carbono en la sangre, etc. Y a partir de eso, a partir de la recepción del estímulo, enviar mediante una vía una información hacia un centro integrador. El centro integrador, constituido por el cerebro o la médula espinal, lo que va a hacer es analizar e interpretar esos estímulos que habían sido tomados por los receptores sensoriales y elaborar una respuesta. La respuesta que se elabora es una respuesta de tipo motora, que lo que hace es enviar hacia los efectores, es decir, a las células musculares, por ejemplo, o glandulares, una señal que es la que le va a permitir llevar a cabo una respuesta, es decir, responder frente a ese estímulo. La homeostasis es la capacidad que poseen los seres vivos de mantener su medio interno estable dentro de ciertos límites, más allá de que él mismo realiza un intercambio permanente con el medio externo que lo rodea. La homeostasis va a depender de variables, las cuales tienen que permanecer constantes. Un ejemplo de ellas son la temperatura, la cual está asociada fuertemente a las propiedades del agua, ¿sí?, que es el principal componente de las células, del cual ya hablamos en la unidad 2. Va a depender también de otras variables como los nutrientes. Es importante adquirir los nutrientes necesarios para que a partir de esos nutrientes podamos obtener ATP. Y también va a depender de la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Por lo tanto, todas estas variables nos ayudan a tener la homeostasis, ¿sí?, a tener esa característica, ¿sí?, y la de poder justamente mantener ese medio interno sin alteración, ¿sí?, permitir el funcionamiento adecuado del organismo. Nos hacemos la pregunta: ¿cómo llevan a cabo los seres vivos esta regulación? Cada célula, cada tejido y cada sistema desempeñan un papel importante en la homeostasis, pero es el sistema nervioso y el endocrino quienes en forma conjunta o independiente controlan a la homeostasis. ¿Cómo lo hacen? A través de un sistema de comunicación integrado, al cual llamamos o denominamos bucles de control de retroalimentación. ¿Cómo están formados los mismos? Por 3 elementos: un sensor,
un centro de integración o control y el efector. Los sensores lo que hacen es simplemente detectar un cambio y enviar una señal al centro integrador. El centro integrador lo que hace es analizar la información y a partir de ahí la integra, mandando una señal al efector. Y el efector inicia la acción homeostática. Así es como trabaja este bucle de retroalimentación y vamos a ver dos ejemplos particulares. Como dijimos recién, el efector es quien inicia la acción homeostática. La acción efectora, específicamente, es decir, la función del efector, puede ser de naturaleza positiva o negativa. ¿Qué significa esto? Que los mecanismos o sistemas de control homeostático pueden ser de retroalimentación negativa o positiva. En esta diapositiva vemos un claro ejemplo de un sistema de control homeostático de retroalimentación negativa, en el cual, al producirse una disminución de la temperatura, hay un sensor que está en la piel, que es un órgano, el cual envía un impulso nervioso al centro integrador, constituido por el hipotálamo, estamos hablando del sistema nervioso, el cual a su vez manda un impulso nervioso al efector, ¿sí? Es decir, situado en las fibras musculares, el cual va a producir escalofríos que van a hacer aumentar la temperatura. Entonces, ahí va lo que decimos de retroalimentación negativa. Algo que inició con una disminución de la temperatura, a partir del cual se desarrolló todo un circuito, por así decirlo, terminamos en lograr un aumento de la temperatura. Es decir, hay una oposición, se revierte la situación desde que se baja la temperatura a que luego se aumenta. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando hay una retroalimentación positiva. Ahora vemos un ejemplo de retroalimentación positiva, como es el parto. En el parto se libera oxitocina. La oxitocina lo que hace es estimular las contracciones en el útero. A su vez, estas contracciones del útero estimulan más liberación de oxitocina. Es decir, que en el mecanismo de retroalimentación positiva, la respuesta producida por la hormona intensifica el estímulo inicial hasta que se produce el nacimiento del bebé. Y entonces podemos decir como conclusión que en la retroalimentación negativa, el proceso por el cual el cuerpo detecta un cambio y lo que hace es activar mecanismos que van a revertir ese cambio. Lo dimos con el ejemplo de la temperatura, regulación de la temperatura. En el caso de la retroalimentación positiva, el proceso por el cual el cuerpo detecta un cambio activa mecanismos que lo que hacen es acelerar ese cambio, ¿sí? En contrapartida con lo que vimos anteriormente. Por eso estos dos claros ejemplos para explicar la retroalimentación. Ya entramos entonces a describir la última característica a desarrollar de los seres vivos, que es la adaptación, que son las características que surgen en las poblaciones como resultado de la selección natural y que maximizan su oportunidad para sobrevivir y dejar descendencia fértil. Ahí subrayé o destaqué en negritas la palabra poblaciones, porque quiero que ustedes sepan que las poblaciones constituyen las unidades de la evolución, ¿sí? Y más adelante podrán conocer cuáles son los distintos mecanismos a partir de los cuales esas poblaciones evolucionan, y uno de ellos es por selección natural. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que las adaptaciones de los seres vivos provienen de un proceso evolutivo. En el hombre, por ejemplo, el lenguaje, el razonamiento, el caminar en dos patas, el regular la temperatura,
el desarrollo del cerebro, el mimetismo, son propiedades del proceso evolutivo. Y deben saber también que estas adaptaciones ocurren luego de millones de años, que no son unidireccionales, es decir, que no tienen una única dirección, sino que son muchos los procesos que ocurren. Y a su vez se las puede clasificar desde el punto de vista morfológico, fisiológico y etológico. Las primeras entonces, como su palabra ya lo está indicando, relacionados a la forma de los organismos, sus órganos o estructuras, las fisiológicas relacionadas al metabolismo y al funcionamiento interno, y las etológicas relacionadas al comportamiento. En esta última diapositiva, solamente como para que tengan presente ejemplos bien notorios de características que permiten sobrevivir en el ambiente en el que están ocupando cada ser vivo, ¿sí? El caso del mimetismo que hablamos, el ejemplo de este insecto que se va a camuflar para el ataque de los depredadores, el desarrollo de las espinas en los cactus para evitar la pérdida de agua, los distintos tipos de picos que permiten, captar la presa, construir el nido, es decir, las adaptaciones que van teniendo esas poblaciones para permitir que se puedan desarrollar y sobrevivir.